ahí ahora voy a poner, ¿verdad? Y él no quiere saber nada de Dios y de la iglesia. ¿Qué pasó? Es Dios, ¿verdad? Obrando, que quizás en algún momento va a obrar en su vida, pero yo no sé. ¿Está en dónde, hermanos? En los designios eternos de Dios. Entonces, son cosas que nosotros no podemos entender. Entonces, en primer lugar, la elección es selectiva. Hay algunos teólogos que cuestionan esto, pero hay evidencias bíblicas que muestran esto de la doctrina, de la distinción de Dios. Miren, en primer lugar vamos a ver un poquitito Romanos 9:11. Romanos 9:11. Tengo varios pasajes, así que si usted no agarró todo el pasaje, anote. Primero anote el pasaje, entonces le va a ser más fácil ir al pasaje después si se perdió, ¿verdad? Romanos 9:11. Escuchen bien, la doctrina bíblica. Esto es importante. La doctrina bíblica de la elección como un acto de selección. ¿Qué es selección? Seleccionar. Cuando vas a agarrar los tomates, yo voy a agarrar los tomates siempre ahí en Harmons. Está ahí. Y cuando voy a agarrar, ¿qué miro yo? Los que están más lindos, ¿verdad? Por supuesto. ¿Verdad? O si vas a agarrar las manzanas, la misma cosa. Hay un proceso de ¿qué? De selección. Muy bien. La doctrina bíblica de la elección como un acto de selección presupone, escuchen bien, e implica también un acto de rechazo. Romanos 9:11. Miren lo que dice. Hablando, vamos a leer desde el 9 para entender un poco todo el contexto. Dice, porque la palabra de la promesa es esta, Romanos 9:9. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Y aquí pone entre paréntesis Pablo, como para resaltar esto y decir qué es lo que estaba pasando ahí. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún, escuchen bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme ¿a qué? A la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Wow, esto es contundente, hermano. Esto es categórico. Después dice, más adelante dice, en el versículo 13 dice, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú ¿qué? Aborrecí. Hay un proceso de ¿qué? De selección para ¿qué? Para vida. Y hay un proceso de selección para ¿qué? Para condenación y muerte. Está en la palabra. Dice aquí, ellos no habían nacido aún, no habían ni hecho ni bien ni mal, pero dice que esto para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. ¿Y cuándo está esta elección? Efesios 1, ¿se acuerdan? ¿Qué dice? Desde antes de la fundación del mundo. Ni tú ni yo habíamos nacido antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Pero dice acá, el propósito de Dios debe permanecer. ¿De acuerdo a qué? A esa elección que Él hizo en nosotros, en unos para vida, ovejitas, trigo, y otros para condenación, cizaña, cabritos. Vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, hay palabras en la Escritura que implican la idea de selección. Salmo 147 habla de la nación de Israel. Miren lo que dice acá. Salmo 147, 19 al 20. Salmo 147, 19 al 20. Dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. O sea, ¿de qué está hablando este pasaje? De que Dios eligió a Israel y no hizo así, dice, con las otras naciones. O sea, a las otras naciones, hermanos, esta es la realidad. A las otras naciones Dios despreció. ¿Y seleccionó a quién? A Israel. Vamos entendiendo hasta ahí. Ahora, miren lo que dice Deuteronomio 7.
Deuteronomio 7, 7 y 8. Deuteronomio 7, 7 y 8. Dice, vamos al 6 primero. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. O sea, le dice Dios, no, ustedes no eran poderosos, ustedes no eran los más bonitos, ustedes no eran los más altos, ustedes no eran los mejores, el mejor ejército, no. Ustedes eran el más insignificante. Pero acá hay un detalle, dice, Dios ha querido, yo he querido, dice, porque he tenido amor, dice el versículo 8, y otra cosa muy interesante, quiso guardar el juramento, el pacto que Dios hizo con quienes, con sus padres. Y ahí es donde entramos todos nosotros. ¿Se acuerdan? Abraham fue llamado en Génesis 12 y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces esto se abre ahí para todo lo que vendríamos a ser hoy gentiles y el Israel espiritual que es la iglesia de Dios. Entonces, hay una selectividad de Dios, hay una selección de Dios. Miren lo que dice Juan 12, 37. Vamos a ver varios pasajes, hermanos, hoy. Les avisé ya, así que quiero que estén bien con la esgrima bíblica hoy. 12:37. Este pasaje enseña la idea de la reprobación. ¿Qué es la reprobación? Es la condenación. Miren lo que dice acá en el versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué tremendo pasaje. ¿De qué me está hablando este pasaje, hermanos? De lo que les decía al principio, que Dios también predestinó a algunos ¿para qué? Para condenación. Jesús hacía milagros, Jesús resucitaba a muertos, hacía prodigios delante del pueblo, la gente miraba. ¿Y qué pasaba con esa gente? Endurecía su corazón, era cegada. ¿Por qué? Para que la palabra de Dios se cumpliese también en ellos. Y para que la palabra de Dios también se cumpla el día de hoy. Porque hay muchos que no se quedan en la iglesia, hermanos. Y yo creo que les conté ya esto. Yo bauticé 25 personas, casi 30, en Iowa, en 7 años. ¿Saben cuánta gente se quedó en la iglesia de los 25 que bautizamos, hermano? 6. ¿Y los 19? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hermanos, lastimosamente hay que decir y hay que admitir, esta palabra también se cumple en ellos. ¿Qué palabra? Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sanen. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres. El qué dirán, que qué cosa, que la gloria de Dios. Es así, hermanos. Hay que admitirlo y quizás con el corazón en la mano y con mucha tristeza hay que decir, gente que nosotros hablamos
y les predicamos y les decimos el Evangelio, se endurece cada día más. ¿Por qué? Por esta palabra. Muy bien, miren lo que pasa en el segundo punto. En primer lugar es selectivo, en segundo lugar es específico. Hay algo específico en la elección de Dios. La elección de Dios es personal. Él nos llama, como cantamos esa canción, no cantamos hoy, pero solemos cantar esa canción que dice, nos llamas por nuestro nombre, ¿verdad? Dios no cambia y esto nos lleva a entender algo. Miren lo que dice Juan 13:18. Juan 13:18. Ahí está más hacia adelante, ¿verdad? Juan 13:18, sí. Dice, no hablo de todos vosotros, Jesús hablándole a sus discípulos. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. O sea, Dios conoce por nombre a quienes Él ha elegido. Dios no salva naciones, Dios no salva grupos, Dios salva individuos, personas, con nombre, con apellido. Porque si llamara naciones, todo Israel, escuchen bien, si Él llamara naciones, todo Israel, todo el pueblo de Israel, allá en Medio Oriente, el país de Israel, todos serían salvos. Si Él llamara naciones. Pero ¿qué pasa? El Señor llama individuos y dice aquí, yo sé a quienes he elegido. Miren otro pasaje, Romanos 11, 5 al 6. Romanos 11, 5 al 6. Dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ese es remanente. ¿Qué significa remanente, hermanos? Un ejército va con 100,000 soldados a pelear y una batalla encarnizada vuelven 5,000. De 100,000, 5,000. Ese es el remanente, ¿verdad? Entonces dice, el Señor en su palabra dice, ha quedado un remanente escogido, que Dios llamó por nombre, por gracia, dice. 2 Timoteo 2:19. Y este es contundente, hermano. Este pasaje a mí me atemoriza. Miren lo que dice 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. Pero el fundamento de Dios. ¿Y de qué está hablando, hermanos? Ahí. Miren lo que pasa, de qué está hablando en este pasaje Pablo. Miren el contexto. Versículo 15. Vamos a leer desde el 15 para entender. Miren lo que dice. Procura con diligencia, le dice Pablo a Timoteo, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, pero más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. ¿Saben lo que es la gangrena, verdad? Cuando se pudre la piel, ¿verdad? Y se descascara todo. Dice, su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Wow, Pablo ahí mencionando a dos falsos, por nombre, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Y acá está el pero. Pero el fundamento, la base de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Wow. Él te conoce por nombre. Él nos llamó, hermanos, por nombre. Y nos conoce, dice. Conoce el Señor a los que son suyos. Él te conoce por nombre, Nilsson. Él te conoce por nombre, hermana Socorro. Eddie. Por nombre y apellido. Y miren lo que dice. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esta ya es una consecuencia, ¿verdad?
si somos elegidos, si somos llamados, si el Señor obró en nosotros en regeneración, nosotros vamos a vivir apartados en santidad para dar gloria al Señor. Dice, conoce el Señor a los que son suyos. Un pasaje que quiero comentar ahora con ustedes, ya me estoy pasando el tiempo. Mateo 22:1. Mateo 22:1. Es una parábola que Jesús había mencionado. 22:1 al 14. Vamos a ir viendo detalle por detalle, ¿verdad? Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, ¿saben lo que eran las parábolas, verdad, hermano? Eran verdades o ilustraciones que Jesús hablaba en lenguaje sencillo para que el pueblo entendiese. Y estas ilustraciones tenían una verdad eterna. Dice, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey. ¿Qué hizo qué? Fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar, escuchen bien esto, a llamar, subrayen ahí la primera llamada, a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Subrayen ahora esta palabra, venid a las bodas. Primero, llama a los convidados. Segundo, venid a las bodas. Número 5, versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y, ¿qué cosa? Llamad, otro llamado, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos, y echadles en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Estamos viendo, hermanos, que la elección es personal. Y este pasaje es categórico porque nos ilustra los llamados. Cuando vemos en el versículo 3, en el versículo 9, dice que hay dos llamados. ¿A qué se está refiriendo estos llamados? Se está refiriendo al Evangelio de Jesucristo que está siendo predicado, fue predicado y será predicado hasta el último día que Cristo venga. Y ese es el llamado general que Dios hace. Pero miren acá, en el versículo 11 dice que el hombre no estaba, dice, el que entró a la boda, dice, ¿qué pasaba con él? No estaba vestido de bodas. Y es una ilustración tan grande que el Señor hace, Cristo. Y este vestido de bodas es estar vestido ¿con qué? Con la justicia de Cristo. Muchos van a querer entrar, pero no son, ¿qué? Escogidos. Y acá está el versículo 14, dice, porque muchos son llamados. Este versículo se traduce mejor, muchos son los llamados que el Señor hace, pero solamente aquellos que son, ¿qué? Escogidos son los que escuchan y son los que van a entrar a las bodas. Categórico, ¿verdad? Entonces categórico, hermanos, y nos muestra que es específico, es selectivo en primer lugar, es específico
en segundo lugar. Y en tercer lugar, la elección es incondicional. La elección de Dios es incondicional. ¿Por qué? Porque muchas veces se pregunta la gente, ¿será que Dios simplemente eligió a aquellos que Él vio que de antemano, no, sí, Betsy me iba a aceptar a mí, Mabel también me iba a aceptar a mí? Entonces Él vio en nosotros esa aceptación que íbamos a tener por Dios. Mucha gente cree así, y más en el sentido, más en la teología arminiana es la que se cree así. Pero la teología reformada, la cual nosotros abrazamos, nosotros creemos esto, hermanos, de que Dios nos eligió de antemano, porque Él sabía que en nuestra naturaleza caída y pecaminosa nunca lo iríamos a elegir a Él, jamás. Porque si Dios vio algo en Betsy o en Mabel, o en los que iban a elegirle a Dios, algo, entonces la salvación ya no es por gracia, es por obras. Es por esa cosa, por ese buen acto que tuvo Mabel o Betsy en un momento dado para elegir a Dios. Entonces, hermanos, ahí podemos ver, la elección de Dios es incondicional hacia el pecador, ¿verdad? Y terminando esta parte, porque quiero entrar allá a las preguntas, la presencia de Dios. Entramos en la presencia de Dios. ¿Qué es la presencia de Dios? Es el conocimiento anticipado de Dios que Él tenía de quiénes, de nosotros. Y de que ahí Él seleccionó a sus hijos escogidos, porque Él sabía que sus hijos, si Él nos dejaba así, bajo la ira, jamás de los jamases íbamos a volvernos a Dios. La presencia de Dios presupone su decreto. La presencia, vamos a ver por 1 de Pedro 1, 2. Y les quiero recomendar un libro. Este libro que ustedes ven aquí es de teología sistemática de Berkhof. No estoy haciendo propaganda, pero es el mejor libro para mí. Yo sé que hay otros que no van a coincidir conmigo, pero para mí es el mejor libro que explica la predestinación. Teología sistemática de Berkhof, si alguno quiere comprarlo por ahí, lo puede hacer. Pero este libro, hermanos, enseña muy bien todo lo que estamos viendo. Yo le estoy haciendo un condensado para no extendernos mucho, ¿verdad? Pero gran parte de lo que hoy hablé está en Berkhof. Y en la palabra de Dios, por supuesto. Pero Berkhof también se basa en la palabra del Señor. Muy bien. Miren lo que dice 1 de Pedro, ¿verdad? Estamos en 1 de Pedro 1, 2. 1, 2. 1 de Pedro. Dice, elegidos según la que la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Hermano, aquí en este versículo hay un sermón entero. Nada más vamos a sacar cositas. Dice, el Señor eligió, ¿según qué? Su conocimiento anticipado, que es la presciencia, o básicamente la predestinación. ¿Para qué? Para que tú y yo obedezcamos. ¿Y qué? Ser rociados, o sea, ser lavados con la sangre de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? En este solo versículo podemos ver tantas cosas. Hemos sido elegidos según qué? Según la prognosis. La prognosis es el conocimiento de Dios anticipado que tuvo de las cosas, de todo el decreto de sus eventos y de sus elegidos. ¿Para qué? Con un propósito, para obedecer y para que seamos ¿qué? Rociados, limpiados con la sangre de Cristo. Les leo una parte de aquí de Berkhof. El propósito de la elección. El propósito de la elección tiene un doble propósito. En primer lugar, el propósito inmediato es la salvación de los elegidos. Esto está claramente aquí, que vimos en 1 de Pedro. La salvación de sus elegidos. Y el segundo propósito el propósito final es la gloria de Dios. Hemos sido salvados, hermanos, para gloria de Dios Padre. No para tu beneficio, claro, eso es una consecuencia, pero más y en síntesis y el propósito final fuimos
salvados o predestinados para gloria de Dios. Y creo que esto debe ser suficiente para nosotros, entender esto, ¿verdad? Dice acá, para terminar, es crucial notar que en estos pasajes no es algo que de los elegidos que se conoció de antemano, sino que ellos mismos son conocidos de antemano. Por eso Dios nos salva, hermanos. Porque ¿dónde estuvieras tú? Escucha bien y piensa esto por un momento. ¿Dónde estuvieras tú hoy si Dios no te hubiese salvado? ¿Dónde estuviéramos nosotros? Pónganse a pensar, hermanos. Yo me pongo a pensar muchas veces. ¿Dónde yo estaría? Acá detrás de este púlpito, ni por al lado. Ni por al lado. Pero ¿dónde estaríamos? Entonces aquí vemos que Dios nos conoció de antemano y aquí podemos ver y decir que Él nos amó primero. Como dice en 1 Juan. Él nos amó primero. Por eso nosotros hoy le podemos amar a Él. Amén. La idea que Dios nos elige por algunas cosas buenas es negada rotundamente, categóricamente en la Biblia. Lo vimos en Romanos 9. Y la idea opuesta, o sea, que somos elegidos por nada bueno de nosotros, es afirmada específicamente en la Biblia. Efesios 1, 4 al 6 y versículo 9. Y con eso terminamos esta parte. No sé si cuánto tiempo me tomé, Leo, no sé si contaste. ¿No? Bueno, yo creo que me fui más de lo que siempre digo. Efesios 1, 4 al 6 y el 9. Miren lo que dice. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. No dice porque éramos santos, ¿verdad? Sino que para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos que predestinados para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque a Él le dio la gana, es básicamente. ¿Saben por qué tú eres salvo? Porque a Dios le plació así. Versículo 9. Dándonos a conocer al misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Todo esto, hermanos, la predestinación de que Dios predestinó a algunos para vida y de que Dios predestinó a algunos para condenación, todo, escuchen bien esto, todo es para gloria de Dios. Y no hay injusticia en Dios. Todo lo que Él hizo es justo. Tú recibiste salvación por gracia. Los otros recibieron ¿qué? Justicia. ¿Por qué? Y ahí está la pregunta del millón y les voy a dar la respuesta. Porque a Dios le plació así. Y ahí se cierra. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a abrir el tiempo de preguntas. Voy a ver aquí. Creo que aquí me va a decir cuánto tiempo me tomé. Casi cumplí con mi